de datos, de usuarios, de dispositivos, pero que es descentralizada gracias al concepto de las criptomonedas. Y lo vamos a abordar con Miguel Caballero, es CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes, Marta. Bueno, Miguel, no sé hasta qué punto podemos hablar de Bitcoin como de un precursor, ¿no?, de la Web3, cómo le ha despejado el camino hacia esa descentralización, por supuesto, también el resto de criptomonedas, pero ¿sobre qué base tenemos que tener en cuenta ahora cómo ha allanado el camino Bitcoin para esta nueva web que todavía es bastante desconocida para algunos? Muy bien. Bueno, indudablemente Bitcoin sí que representa un elemento precursor de todo el fenómeno que estamos viviendo hoy en día bajo el acrónimo generalista de Web3, porque básicamente detrás de lo que, desde una perspectiva más filosófica, si quieres empezamos por aquí, la parte más romántica de todo lo que está detrás de Bitcoin es precisamente la descentralización, es decir, bueno, pues el poder descentralizar el valor de los activos, en este caso, pues en la forma de un token o de una criptomoneda llamada Bitcoin, que opera sobre una red que se llama Bitcoin, ¿vale? Siempre conviene recordar esto. Bitcoin con B minúscula hace referencia a la criptomoneda, Bitcoin con B mayúscula hace referencia a la red. Entonces, el subyacente que está detrás de Bitcoin es siempre la descentralización del valor. Y si Web3 representa la descentralización de Internet, una evolución natural que empezamos ya, bueno, en la web 1.0 con el nacimiento de Internet, con la web 2.0, si bien no nos dirigimos hacia la descentralización, sí que sufrimos evidentemente pues un fuerte empuje en todo lo que sean servicios relacionados con la creación de contenidos en Internet. La web 3 representa la descentralización de la información y, por lo tanto, la descentralización del valor. Por lo tanto, sí que podríamos decir que Bitcoin, que ya va camino de cumplir, pues fíjate, nació como cadena de bloques en enero del 2009, estamos ya en febrero del 23, ya va camino de los 14 años, ¿no?, si no me falla la memoria. Sí que podemos considerar que ha sido un precursor natural del fenómeno Web3 que estamos viviendo ahora. Bueno, muy interesante. Nos decías si Bitcoin hace referencia sobre todo a esa descentralización del valor. En el caso de Web3 tenemos que hablar de descentralización de la información de una forma práctica para el usuario de a pie, para quienes no estamos tan familiarizados con esto. ¿Qué supone, ¿no?, para nosotros, para el usuario más básico? ¿De qué forma nosotros vamos a notar bueno, esa filosofía de fondo, ¿no?, de la descentralización de la información, pero en una cuestión práctica, en cómo se traduce? Mira, vamos a poner un ejemplo muy fácil de verlo y creo que todos lo vamos a entender. Con empresas como Google, que han sido las verdaderas revolucionarias de la Web 2.0, cada vez que nosotros generamos información y datos con nuestros hábitos de consumo, ya sean buscando valga la redundancia, en el buscador de Google, consultando nuestro correo, utilizando Google Maps o cualquier otro de los centenares de servicios de Google, cada vez que hemos generado valor con nuestra información, ese valor ha recaído exclusivamente en la compañía. Es decir, en el buen sentido, y es lícito, ¿verdad? Google, como empresa privada, pues ha ganado mucho dinero con los datos que ha sido capaz de comercializar de todos nosotros, ¿no?, como usuarios. Está muy bien, es lícito y es, yo creo que la máxima representación de una empresa de la Web 2.0. Una empresa que nació como startup y ya sabemos que hoy empresas como Google pues ya no compiten contra otras empresas, sino que compiten pues, directamente contra la propia regulación, ¿verdad? Contra las leyes de la Unión Europea, por ejemplo, es con quien negocia Google ya. Bueno, en la web 3, digamos que el usuario vuelve a cobrar relevancia y vuelve a ser protagonista, ya que es capaz de capturar parte del valor que genera con sus datos, con sus hábitos de consumo. Es decir, habrá un Google Web3 en algún momento. De hecho, ya está empezando a surgir players, microplayers como Google en el entorno Web3, donde si usamos sus servicios, somos capaces de recibir parte del valor que generamos a través de un token. Por lo tanto, yo como ciudadano puedo ser libre de utilizar un navegador como Google Chrome, que es un navegador de Google y que lo único que hace es, en el buen sentido, pues hacer que Google cada vez siga ganando más dinero conmigo, o puedo utilizar un navegador como puede ser Brave, que es técnicamente hablando una copia de Google, pero
que me da un token en función de cómo yo navegue. Por lo tanto, de la publicidad que hacen los anunciantes en Brave, yo recibo un porcentaje. Por lo tanto, dicho esto, Marta, para mí la Web3 es una evolución natural de la Web2. Es inevitable que vayamos progresivamente hacia un entorno Web3 descentralizado, porque cuando los ciudadanos descubramos que podemos hacer lo mismo que hacíamos en la Web2, pero que además ganamos dinero en la forma de tokens, lo natural es querer ganar dinero, ¿verdad? Querer capturar parte de ese valor que generamos. Así que, bueno, yo estoy convencido de que es una evolución natural de la web, igual que tuvimos la web 2, ahora tenemos la web 3. En un futuro, pues seguramente tendremos otras evoluciones de la web, ¿no? Web 4, web 5, pero sin duda ninguna, la década que estamos viviendo, la década de los años 20, va a ser la década de la web 3. Bueno, esto es muy interesante y además mientras decías, bueno, probablemente veremos un Google Web3, ¿no?, en el que si usamos sus servicios, pues nosotros también vamos a recibir parte de ese valor que generamos a cambio de un token. Claro, pero hasta que todos los gigantes de Internet, ¿no?, que tenemos ahora mismo en mente, como sería un Google, puesto el caso, o plataformas de redes sociales, ¿no? Pienso en el grupo Facebook, por ejemplo, en el grupo Meta, que es la matriz de Facebook, Instagram, pienso en TikTok, ¿no?, que al final todas estas redes sociales efectivamente también a través del negocio de la publicidad online se nutren de esos datos que nosotros proporcionamos con cada búsqueda, con cada like, con cada comentario, con cada interacción que hacemos. Yo me planteo si la Web3 va a suponer una amenaza real para todas estas gigantes o si todas ellas al final van a acabar sabiendo adaptarse al nuevo entorno y lo van a traducir efectivamente en brindarnos una parte del propio valor que generamos. Es una buena pregunta, Marta. Difícil respuesta, porque algunas de ellas son empresas tan grandes, son conglomerados de cientos de miles de empleados, que verdaderamente veo difícil que sean capaces de evolucionar hacia un modelo Web3 de descentralización, porque la descentralización implica muchísimas cosas. No es solo hablar de NFTs o hablar de metaverso en televisión, sino implica cambiar muchas cosas del modelo de negocio y, sobre todo, cuando hablamos de empresas ya cotizadas, implica que parte del valor, volvemos a lo de antes, ¿verdad?, que parte del valor que genera la compañía ya no va a retornar al equity holder, sino que a partir de ahora va a empezar a ir parte de ese valor al token holder. Y en el corto plazo podría parecer que la empresa pues capitaliza por menos, ¿verdad? Entonces, yo veo realmente complicado que estos monstruos sean capaces de evolucionar hacia Web3. Creo que es más factible que nos pongamos las gafas de, bueno, pues de ciudadanos que ahora están viviendo en 2023, y si nos poníamos estas mismas gafas hace 20 años, veríamos unos players completamente distintos que en aquel momento pensábamos que era imposible que otros les fuesen a revelar, ¿verdad? Teníamos a Yahoo, teníamos a MySpace liderando toda la parte inicial de redes sociales, y hoy pues ambas empresas son, bueno, pues son motas de polvo, ¿verdad?, en el universo de Internet. Entonces, yo estoy convencido que surgirán otros Googles, que surgirán otros Meta. Es cierto que conglomerados como Meta están haciendo un esfuerzo muy importante para virar hacia la parte más de realidad extendida o realidad virtual de la Web3, que es el metaverso, y creo que en ese sentido lo están haciendo muy bien. Pero bueno, de ahí a que vayan a virar como empresas a crear un token, que ese token capture valor y que repartan ese valor entre sus token holders, creo que no van a ser capaces de acometer este cambio. Así que bueno, estoy en ese sentido yo muy esperanzador desde el punto de vista de que a largo plazo creo que estamos viviendo un cambio de época, un cambio de ciclo, y desde luego que en la década siguiente veremos otros players en el mercado, pues en un posicionamiento increíble, ¿no? No quiero decir con esto que Google, que Apple, que Amazon vayan a desaparecer, ni muchísimo menos, pero creo que no van a ser capaces de retener el valor en productos susceptibles de ser tokenizados y, a través de esa tokenización y descentralización, compartir el valor con los usuarios, ¿no?, y con los ciudadanos. Creo que ahí lo van a tener bastante complicado. Por cierto, ya que comentamos también al inicio, ¿no?, un poco el entorno de las cripto en general, a medida que vaya en auge ya el entorno de la Web3 y vaya asentándose, ahí va a tener algún tipo de impacto en el entorno cripto tal y como lo conocemos en estos momentos, o realmente van a ir de la mano uno y otro.
Yo creo que van a ir de la mano porque el entorno Web3 que hablamos de descentralización se alimenta de la tokenización, es decir, la tokenización es un vehículo, es un medio para llegar a la descentralización y la tokenización evidentemente tiene que ver con tokens, ¿no? Y los tokens están muy relacionados con criptomonedas y están muy relacionados con la liquidez de este mercado. Así que yo creo que a la medida que se desarrollen proyectos Web3 con subyacente real, es decir, con un modelo de negocio tangible y que tenga sentido tener un token, pues en ese sentido las criptomonedas van a acompañar a la Web3 y bueno, y al igual que estamos en un bear run ahora mismo, viviremos un cambio de ciclo. La Web3, por supuesto que ya hay muchos proyectos Web3, pero habrá muchísimos más en la medida que los ciudadanos, ¿no?, empiecen a utilizar esta tecnología como adopción masiva y las cripto lo acompañarán y volverá a entrar muchísima liquidez al mercado, tal y como ocurrió hace un par de años. Por cierto, Miguel, que acabas de publicar también un libro, en este caso se titula Web3 para inquietos, más allá de estas claves que ya nos has desgranado, ¿no?, de esta fotografía general que nos has dibujado para entender bien los conceptos, ¿qué otras claves podemos encontrar? Bueno, yo creo que lo que más me apasiona del mundo Web3, lo que más loco me lleva, en el buen sentido, y lo intento reflejar en mi nuevo libro, es que tenemos muchísimos mecanismos de captura de valor, los tokens, y lo que tenemos que hacer las empresas es poner en marcha esos mecanismos para, bueno, pues para separar sobre todo el grano de la paja, ¿no?, y diferenciar los proyectos que tienen un subyacente real, es decir, un token capaz de capturar valor de verdad, de los proyectos meramente especulativos. Olvidándonos del mundo de la especulación y yendo hacia el subyacente real, pues en el libro trato muchos ejemplos reales de proyectos reales, de empresas españolas reales que tienen tokens que se utilizan para ciertas cosas y que esos tokens se están capturando valor. Así que yo creo que es un ejemplo muy bueno para que pues, otras mentes inquietas, otros emprendedores, inversores y gente en general vea el mundo Web3 no como algo de otro planeta, sino como un mecanismo al final que nos va a ayudar a los ciudadanos a ser más libres, a capturar parte de ese valor que generamos y, por lo tanto, si somos más libres, llegaremos a ser más felices. Al menos Web3 nos ayudará en este camino. Pues vamos a seguir avanzando en esas vías. Muchísimas gracias por traernos las claves de esta Web3. Miguel Caballero, CEO de Tutelus, un placer. Gracias, buenas tardes. Bueno, y seguimos un poco